Buenas tardes y bienvenidos. Mi nombre es Daniel Gallieni, soy director de gestión corporativa de la Escuela de Negocios de la UCEMA y quisiera agradecerles el interés y la participación en la actividad de hoy. Hoy contamos con la presencia de Diana Mondino, Cecilia Mosto y Aldo Leporati, quienes nos proponen una charla bajo el título El valor de la reputación en el modelo de negocio post-COVID. Recuerden que podrán compartir sus consultas en el botón de preguntas y respuestas durante el desarrollo de la exposición, que serán respondidas al finalizar la charla. Sobre Diana Mondino. Diana es directora de Relaciones Institucionales y profesora de Finanzas en los másteres de Dirección de Empresas y Máster en Finanzas de la Universidad del SEMA. Tiene experiencia en temas económicos y de management y participa activamente en diversos procesos de evaluación de proyectos. Diana tiene larga experiencia en evaluación de riesgos y análisis de mercados. Tiene experiencia como directora de empresas que cotizan en Argentina y en la Bolsa de Nueva York, como Pampa Energía, Banco Superville y Loma Negra, entre otros. Fue directora en la región Latinoamérica para Standard & Poor's, basada en Nueva York, con responsabilidad sobre las actividades regionales. En el año 1991 fundó Risk Analysis, una calificadora de riesgo local, luego adquirida por Standard & Poor's. Diana, además, cuenta con un MBA realizado en IES, España, y es licenciada de Economía por la Universidad Nacional de Córdoba. Diana, es un placer contar con tu presencia hoy. Muchísimas gracias por tu generosidad y el espacio es tuyo. No te estamos escuchando, Diana. Ahora sí. Ahora sí. Gracias. Bueno. Perfecto. Decía hola y que hay que quitarle el año a ese currículum, modificarlo un poquito para que esté. Luis, creo que vas a pasar las presentaciones, ¿verdad? Bueno, lo que tenemos organizado con Cecilia y con Aldo es desde distintas perspectivas y distintos puntos de vista, estar hablando siempre del tema reputación. Yo voy a tratarlo más bien desde un punto de vista económico y desde el punto de vista del gobierno o del soberano, pero obviamente todo esto, el contexto hace a la credibilidad de las empresas. En la medida que estamos en un país que tenga ciertas reglas y características, las empresas que están jugando dentro de esas reglas y características también, bueno, van a estar jugando a las mismas reglas, jugando con la misma pelota, digamos. Luis, si podés compartir la pantalla. Bueno, generalmente cuando hablamos de empresas, estamos considerando 3 o 4 temas muy generales, y en cada lado se pueden aplicar de forma diferente, pero uno está referido a las habilidades o capacidades o competencias que tengan los actores, las empresas con las que estamos hablando. ¿Cuáles son sus resultados, su performance financiera? ¿Qué tal es la calidad de sus productos, la seguridad que brindan a sus empleados, a toda la gente que está comprometida con ellos y sobre todo a sus clientes? ¿Cómo participan en la comunidad? ¿Qué respuesta han tenido ante alguna crisis, si es que han tenido, si es que la gente lo conoce? Y eso hace que la gente tenga mayor o menor capacidad de compartir con ellos, confiar en su capacidad, no diría de liderazgo, sino de complementar o satisfacer las necesidades que pueda tener la persona. Al mismo tiempo, se espera que en las empresas tengan cierto nivel de transparencia, que logren la confianza, siendo abiertos, con un alto nivel de integridad, que haya un comportamiento ético. En general, no se conocen esos datos de las empresas hasta que hay un problema. Cuando una empresa se comporta muy bien, es raro que alguien lo pueda saber o reconocer, a menos que se lo figure en el ranking de la revista algo, pero normalmente es un tema que nos enteramos cuando pasó algo feo. No felicitamos cuando las cosas van muy bien. Y también tenemos que considerar el cuidado que ponen en la buena voluntad que se ponga para tratar de resolver problemas, el respeto que haya por las distintas partes involucradas, etc. Todos esos son elementos que en una empresa los damos casi por sentado, sin haberlo procesado, sin haberlo desmenuzado, sin haber dicho este pedacito corresponde a esta área y este pedacito corresponde a este otro. Pero el tema es que todo esto va llevando a que haya acciones del lado de la empresa, lo que hace la empresa, que es cuál es su verdadero comportamiento, cuál es la percepción que tienen, una palabra muy bonita que hay en inglés y en castellano, ¿no? Que son los stakeholders, toda la comunidad que tiene algo que ver, clientes,
empleados, el gobierno, la comunidad, los proveedores, etc. A medida que la empresa tiene cierto comportamiento, a su vez, todos los que están en esta comunidad tienen un cierto comportamiento hacia la empresa. Bueno, y esto obviamente termina teniendo un impacto en valor. Si uno lo mira exclusivamente desde un punto de vista financiero, soy profe de finanzas, es que, bueno, el valor de la acción de la empresa, si es que cotiza en bolsa, va a ser más alto o más bajo. Si no cotiza en bolsa, la perdurabilidad de la empresa está asegurada o no a través de las distintas generaciones. Entonces es un tema que en las empresas nos resulta bastante claro y lógico verlo. Y bueno, y Cecilia y Aldo van a estar hablando de las múltiples facetas que tiene la reputación en las empresas. Pero déjenme pasar a la reputación en los gobiernos. ¿Qué diferencia habría en todo esto para un gobierno? A ver, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener un gobierno? Básicamente, mínimo, de la misma manera que una empresa esperamos que tenga una buena asignación de recursos, necesitamos que un gobierno tenga un presupuesto que sea conocido, que haya transparencia en la información hacia dónde se va a gastar, cuál es el origen de los recursos. Ahora estamos discutiendo, o se va a empezar a discutir, por ejemplo, un nuevo impuesto extraordinario. Bueno, ¿en qué se gasta y cómo se gasta? El cómo se gasta es extremadamente importante. ¿Es conocido? ¿Quién lo conoce? ¿Qué forma habría de conocerlo si uno quisiera entrar a conocer? ¿Qué calidad tienen los servicios que presta el Estado? ¿Qué seguridad tenemos con respecto a esos problemas? ¿Cuál es la respuesta ante una crisis? Bueno, todo esto lo estoy tomando, no lo estoy inventando, lo estoy tomando de un excelente trabajo de Deloitte, pero cuando lo pienso en Argentina es que me dan unas ganas de preocuparme, iba a decir de llorar, porque realmente nosotros no estamos en Argentina considerando estos temas con la más mínima importancia. Damos por sentado que el Estado no es competente, damos por sentado que el Estado no te brinda calidad en sus servicios, damos por sentado que no hay seguridad que vaya a responder correctamente ante una crisis. Tenemos un Estado que no es transparente a nivel nación, provincia y municipios, no hay confianza en la integridad y la apertura de la información que haya. Respecto al comportamiento ético, cada uno tendrá su opinión, pero, digamos, de nuevo, todo lo que exigimos de una empresa o lo que esperamos que nos brinde una empresa, al fin y al cabo toda empresa está dentro de una comunidad, dentro de un país, y los que gobiernan en este país debieran atenerse a las mismas o mejores estándares de calidad. Ni hablar de una buena voluntad para poner atención y respeto a todas las partes involucradas. Entonces, bueno, yo creo que aquí tenemos un tema que es muy serio, que es la asignación de recursos, es de dónde parte esto. La asignación de recursos que haga una empresa, en donde decir, che, me cambiaron el envase y por eso me cobran más caro o más barato. Imagínense cuando decir, bueno, me cambiaron la maestra o la directora de la escuela o se arregló la gotera de un techo. Entonces, esta asignación de recursos, cómo se percibe que esté habiendo o no cambios en esta asignación de recursos, genera un comportamiento de los ciudadanos. Genera una actitud de cumplimiento, una actitud de pedir o no pedir más resultados, y una enorme posibilidad de generar que las empresas también sean más o menos confiables. Si la estructura fundamental, la macroestructura, la macroeconomía, no funcionan, pedir altísimos estándares a las empresas está verdaderamente basado no en el cumplimiento de normas, sino ya estamos partiendo de la voluntad que tengan para ir cumpliendo. Y esto termina teniendo un impacto en inversiones. ¿Quién quiere o puede trabajar bajo reglas en donde la empresa realmente va a poder dar un muy buen cumplimiento y asegurarle calidad a sus clientes? Ese tipo de cosas la tenemos que ver bien. Pero de nuevo, parte de que la confiabilidad que tenga el sistema integral en el cual estén después trabajando las empresas. Tengo un ejemplo. En Nueva Zelanda tienen hecho un marco de análisis en donde múltiples organismos públicos participan y se les hace una medición de su reputación. Base de confianza, qué responsabilidad tienen, cuál es su liderazgo, qué tan justos o injustos son. Y esto va desde los bomberos voluntarios bueno, en el caso argentino incluiría, no sé, la Comisión Nacional de Energía Atómica, pasando por el ministerio de lo que cada uno quiera. Entonces, cada uno de ellos es juzgado por la comunidad, le ponen un puntaje
en cuanto a los distintos ítems que tendrían que cumplir. Y por supuesto, no todos van a conocer. O sea, si yo tengo que hablar sobre la Comisión de Energía Atómica, no tengo ninguna información, pero sí tengo con respecto al dispensario de la esquina o la escuela que está a 5 cuadras. Entonces, medir la reputación y que haya ciertos criterios razonablemente objetivos obliga a mejorar el estándar de calidad y obliga a ver en dónde aplico mis recursos. ¿Qué es lo que la gente más valora? ¿Qué es lo que la gente más necesita? Para poder aplicar de esa manera. Igual que una empresa puede hacer un focus group para saber qué es lo que la gente está valorando, si por ejemplo, que haya mejor precio o un tamaño más grande o que la publicidad sea de la forma tal o cual, en el Estado podríamos tener algún tipo de medición. Yo sé que en Argentina, estoy hablando en términos generales, porque si lo pidiéramos para Argentina, nación, provincia o municipios, tendríamos un verdadero problema, porque como ustedes saben, ni siquiera tenemos presupuesto todavía, y los impuestos están yendo y viniendo. Agrego otro tema. En Argentina nosotros tenemos la continuidad. Desde el punto de vista del Estado, la interrelación entre el Estado y los contribuyentes es continua. La interrelación de la empresa con sus clientes puede o no ser continua, dependiendo de que sea un producto de repetición o no. Con sus proveedores generalmente es continua. Y hay todo un marco conceptual muy simple de teoría de juegos, en donde cómo se comportan dos o más participantes en función de si, llamémosle juego, tiene repetición. Si sistemáticamente yo me voy a encontrar con la misma contraparte, la actitud que cada uno tenga, la próxima vez va a tener un impacto en la nueva actitud que haya. O sea, si una persona sistemáticamente cumplió, la próxima vez es de esperar que también va a cumplir. Si una persona sistemáticamente llega tarde, la próxima vez tal vez supongamos que también va a llegar tarde. Esto es bastante interesante, no estaba previsto para hoy, pero bueno, ahora a las 4 de la tarde el presidente acaba de anunciar la reestructuración de la deuda y, bueno, digamos, desde un punto de vista de la actitud, lo que estamos viendo es que Argentina sistemáticamente ha actuado de determinada manera con sus acreedores. Por lo tanto, la credibilidad que tenga va a ser en función de lo que, en veces anteriores, ¿qué fue lo que pasó? Y puede ser modificado, por supuesto que puede ser modificado para mejor o para peor, pero si sistemáticamente ha habido un cierto tipo de comportamiento, es de esperar que del otro lado haya algo. Cuando las empresas están trabajando en su reputación, también tienen que pensarlo desde un punto de vista de teoría de juegos. ¿Cuánta repetición hay con cada una de las actividades que está haciendo? ¿Son pocos o muchos jugadores? ¿Es siempre el mismo el interlocutor o va cambiando a lo largo del tiempo? Y uno de los eventos que está más demostrado y que se viene probando ya desde hace bastante tiempo, si a alguno le interesan los temas de economía del comportamiento, de behavioral economics, el señor Kahneman, que ha ganado el Premio Nobel de Economía, entre sus experimentos demuestra que hay reciprocidad. Si una persona sistemáticamente actúa de determinada manera del otro lado, se van empardando los movimientos. Si un producto es sistemáticamente de buena calidad, del otro lado es más fácil que acepten pagar un precio mayor que con la competencia. Si alguien sistemáticamente ha sido generoso, de alguna manera del otro lado, están dispuestos a ser también generosos. Esto en un momento como estamos ahora, en donde hay fenomenales problemas económicos, donde claramente hay un problema de capital de trabajo de las empresas muy serio. Aquellas empresas que sistemáticamente han tratado de cumplir tienen mejor relación con sus proveedores que aquellos que alguna vez ya fueron un poquito más recalcitrantes con respecto a los pagos. No es solamente una cuestión de que tengas o no tengas la capacidad de cumplir, sino la posibilidad de hacerlo. Cuando se trabaja con deuda, Daniel mencionó que yo he trabajado en Standard & Poor's, siempre se ven dos elementos, la capacidad y la voluntad de pago. ¿No? Lo mismo pasa con un producto. Si alguien tiene un call center y te llaman para quejarse, bueno, qué capacidad de atender y qué voluntad hay de cumplir o de satisfacer de alguna manera el problema o la pregunta que haya del otro lado. Y voy a un último tema que normalmente siempre nos basamos en las empresas, nos olvidamos del Estado, que es lo que estoy mencionando, y quiero mencionar el sistema financiero. La reputación en el sistema financiero es todo. Es un sistema financiero que no es creíble, no tiene posibilidad
de servir como, digamos, canalizador de ahorro e inversiones. Generalmente, cuando uno habla del sistema financiero, estamos pensando en la solvencia y liquidez de las instituciones. ¿Qué apoyo podrían tener de parte del Banco Central? ¿Qué tan sólido es el marco jurídico? Estamos siempre pensando desde el punto de vista patrimonial de la defensa del depositante. Repito, problemas de solvencia y liquidez. Y rara vez se habla o se considera, cuando se hace un análisis de la fortaleza del sistema financiero, de lo que significa, llamémosle el otro lado del balance, cómo generar activos que tenga un sistema financiero o un mercado de capitales, lo mismo. Y ahí tendríamos que ver cuál es la agilidad que tienen para tomar decisiones, para dar un préstamo, cuál es la comprensión que tienen de un negocio, cuál es el reconocimiento que hacen de un track record. El ejemplo más claro, de nuevo, estamos viviendo momentos bastante particulares, y en este momento estamos viendo que a una empresa que necesita pedir un crédito, se le piden todos los mismos papeles y los mismos análisis que si no estuviera en esta situación de crisis, con unas demoras de tiempo iguales a que cuando se estaba pensando en algo tradicional. Entonces, los bancos están buscando su reputación basada en, bueno, de nuevo, la solidez de su balance, y esa es muy relevante para la mitad de sus relaciones, que son los depositantes. La otra mitad, que son aquellos que toman crédito, necesitan ver algo completamente diferente. La agilidad en la toma de decisiones, aunque no sea para decirle que no a un préstamo, pero que sea rápido, es muchísimo más importante que si es preciosa la sucursal y que si las chicas te atienden con una sonrisa o tienen un home banking con colores. O sea, no, hay que tratar de entender en la reputación qué es lo que es relevante para el cliente. Y voy a un último tema, pero creo que me estoy quedando sin minutos, así que no me hagas más señas. La reputación vale en todas las actividades. Fíjense lo que está pasando ahora con la justicia. ¿Creemos o no creemos en la justicia? ¿Quiénes creen en la justicia? Si permanentemente te están diciendo que hay que modificarla, quiere decir que no era buena, pero ¿cómo te la van a modificar? ¿Para qué lado? ¿A quién? ¿Cómo funciona cualquier cambio que hubiere? Todos los que estén trabajando en el área de marketing están profundamente preocupados por la reputación que haya en las redes sociales. Todos los que trabajan con SEO o con SEM están tratando de optimizar el funcionamiento de sus redes sociales y que no haya ningún tipo de problema grande, porque una queja a lo mejor se hace así de grande y 10.000 elogios, o la gente ni siquiera elogia, o, bueno, pasan bajo el radar. Pero yo quisiera ir rápido a otros tipos de reputaciones, no lo de los deportes o las acciones. Ahora estamos todos preocupados por Messi, si se va o se queda, qué hace, como si se viene a Newell's, bueno, ese tipo de cosas a algunos les pueden parecer más o menos relevantes. Pero quiero establecer un detalle, para todos es importante, hasta para la mafia. Hasta para la mafia la reputación es importante. Si te ofrece protección, tiene que estar. Si te amenaza o te extorsiona con algo, también tiene que estar. Es el cumplimiento de la promesa, el cumplimiento de la palabra empeñada, el cumplimiento del imaginario hacia la contraparte, es muy importante para que se pueda llevar a cabo la función inicial, para que pueda ocurrir lo que está diseñado ese aspecto para tener. Junto a los dos extremos, la justicia y la mafia, no porque sean lo mismo, pero si en la justicia, yo creo en la justicia, no hay necesidad de apelaciones, no hay necesidad de procesos prolongados, o sea, la palabra del juez es suficiente y ya estaría. Desde el punto de vista extremo, extremo, extremo de la mafia, o si te dicen que te van a vender droga de cierta calidad, pues de suponer que llega y tiene esa calidad. O sea, la reputación es algo en donde todos estamos preocupados, todos deberíamos estar ocupados, y rara vez es uno el que la controla. Es la suma de múltiples pequeños actos, de múltiples acciones, en donde no son solamente las de la propia empresa o las de la propia persona, sino la reacción de los demás y cómo va generando esa relación con el resto de su comunidad. Y de nuevo, esto no tiene nada de nuevo, ya está en la Biblia, por sus frutos les conoceréis. Así que, bueno, con eso, Dani, pasamos muchas gracias. sin tiempo.
Excelente, Ok. Diana, muchísimas gracias y muy rico, por cierto. Déjenme presentarles ahora, permítanme presentarles a Cecilia Mosto. Cecilia es politóloga con especialización en metodología de la investigación en ciencias sociales. Dirige en la Universidad del SEMA el programa ejecutivo Reputational Management. Es socia y dirige la agencia de investigación CIO, especializada en estrategia corporativa en la región desde 2004, donde desarrolla estudios para empresas de primera línea. Dirige proyectos de investigación quali y cuantitativos en la región especializados en reputación corporativa y ha participado en la construcción de indicadores para medición de procesos y resultados destinados a la implantación de tableros para su monitoreo y gestión. Ha desarrollado y desarrolla actividad de consultoría para Unión Europea, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y Naciones Unidas. Cecilia, muchas gracias por tu participación y el espacio es tuyo. Ok, ahí estamos. No, muchas gracias UCEMA, digamos, por este espacio que es muy importante para todos. Es un espacio de reflexión sobre un tema tan importante como recién digamos, escuchamos. Así que, bueno, un poco quiero diferenciar el abordaje de Diana con respecto al mío, si bien voy a estar tomando cosas que recién fue comentando. Mi abordaje es absolutamente metodológico, ¿no? Mi perspectiva en el análisis de la reputación va a venir de la mano de la metodología, y si bien voy a ir llevando esta perspectiva para dejar planteadas algunas reflexiones sobre qué cosas quedan pendientes adentro de las organizaciones en lo vinculado a evaluación reputacional. Bueno, en primer lugar, primera observación metodológica que hago es un poco, bueno, cómo se está ofreciendo hoy la medición de reputación, ¿no? La medición de reputación se basa básicamente en las herramientas, es un cuestionario a públicos de interés o stakeholders, como recién mencionaba Diana, y es básicamente eso, ¿sí? Se hace una encuesta, un cuestionario que está integrado por indicadores reputacionales que están distribuidos por las dimensiones reputacionales, y se les preguntan públicos de interés que rodean a las compañías, digamos, estas cuestiones vinculadas a la reputación. Ahora, ¿cuáles son qué es lo que las empresas están haciendo para medir reputación? Aparecen tres, digamos, grandes acciones cuando las empresas demandan medición. Lo hacen de manera reflexiva, es decir, reflexionando sobre sus propias matrices reputacionales, dándole valor o puntaje a cada una de las dimensiones y haciendo sus propios mapeos de públicos de interés. Otro grupo de empresas directamente compra modelos ya desarrollados por consultoras que miden reputación, con poca, digamos, intervención en el cuestionario o en el mapeo de públicos, y hay otro grupo de empresas que mira los rankings, ¿no? Publicados en diferentes medios, y, digamos, monitorean o van siguiendo cuál es su posición dentro de estos rankings, ¿no? Pero básicamente esto lo hacen las áreas de comunicación institucional, asuntos institucionales, asuntos corporativos. Entonces ahí aparece una comprensión muy clara en los últimos años por parte de estas áreas de lo que es la reputación, de lo que es el concepto, de lo que implica una serie de cosas, ¿no? Y por supuesto, un gestionar de estas áreas que difunden información de la compañía, que está relacionada esta información con las diferentes, dimensiones reputacionales para sus públicos de interés. Entonces acá lo que yo me pregunto, y que un poquito voy a ir yendo para ese lugar, es qué pasa con las otras áreas de la compañía, y si estas otras áreas también comprenden este concepto y están integradas a la gestión de reputación. Entonces, bueno, ahora sí, yo voy a dividir la presentación en dos espacios, básicamente. Un primer espacio que es qué es lo que sabemos, lo que ya sabemos, que ya se investigó, que ya lo tenemos como parámetro para actuar, digamos, en contexto, y después de eso que ya sabemos, bueno,
¿qué cosas habría que responder para seguir? Todo esto, por supuesto, en el marco del COVID-19, que según la mayoría de los análisis, está, digamos, preparando un post-pandemia que va a dar mucha importancia a los intangibles y al tema, a los issues reputacionales adentro de la compañía, ¿no? O sea, por eso viene toda esta reflexión. ¿Qué va a pasar después del COVID-19? Entonces, bueno, yo tomo un concepto que se lo escuché a Marcelo Elizondo, me habían invitado un mes después de lanzada la cuarentena a una charla con él en Coninagro, y él, después de hacer todo un análisis de comercio exterior, de la demanda y oferta de dólares en el país y cómo está evolucionando, etcétera, cuando él analiza las perspectivas, plantea el tema de reputación, ¿no? Y dice que después del COVID, digamos, iba a haber un crecimiento en los temas reputacionales dentro de las transacciones, es decir, de la apreciación de los temas reputacionales en las transacciones en comercio exterior. Bueno, ahí a mí me llamó la atención, digo, cómo después de un análisis tan duro de oferta y demanda de divisas aparece el tema de la reputación, ¿sí? Por suerte él había escrito una columna, la busqué y estaba en La Nación, donde él vuelve a repetir esto, ¿no? O desarrolla este concepto de la importancia seguramente iba a haber nuevas exigencias y nuevos requisitos vinculados a la seguridad, a la sanidad y a la reputación en términos de cumplimiento de estándares, ¿no? Que esa frase la quiero recuperar al final, ¿no? En términos de cumplimiento de estándar. Yo iba a seguir con el PowerPoint. Luis, si podés, vamos a la siguiente slide. Bueno, entonces, ¿qué sabemos? Sabemos uno es que desde los años 80 hay todo un proceso de extensión de marca, donde las empresas sacan el foco de la comunicación de atributos del producto al cliente y empiezan tienen que empezar a mirar a otros públicos de interés, que no necesariamente son los clientes, pero que pueden estar condicionando o restringiendo las operaciones o los negocios, ¿no? Esto lo sabemos, ya es claro, desde los 80 empieza con las extractivas, pero después se extiende a todas las empresas empiezan a abandonar los conceptos también concentrados en lo transaccional para dirigirse hacia los intangibles, y sabemos también que todas, por este proceso de extensión de marca que viene dado por demandas sociales crecientes, las empresas quedan más vulnerables y ahí tienen muchas más posibilidades de experimentar una crisis reputacional, ¿sí? Eso es lo que sabemos uno. Ahora vamos a lo que sabemos dos. Perfecto. El rol de las empresas en la Argentina, ¿no? Tenemos una cosa que también, un tema bastante claro, y es que las empresas ocupan un lugar bastante secundario en la construcción de la opinión pública, ¿sí? Digamos, el resultado de este año de nuestra medición de confianza arroja que el 17% de la opinión pública en 4 provincias muy importantes, esto no es nacional, es del valores positivos de confianza del 17%, pero en todas las mediciones que venimos haciendo en la serie 2005-2019, siempre los valores positivos de confianza rara vez subieron del 20%, siempre se encuentran por debajo del 20% los valores. O sea, ahí hay un tema a construir por parte de las empresas, quizás a un nivel supracámara, de establecer vínculos con una opinión pública que desconoce la contribución que los empresarios hacen a la sociedad. Este 17% está más formado por el desconocimiento que por la adversidad a las empresas. Entonces simplemente grafiqué o ilustré esto, ¿no? Desde cualquier punto de vista, perspectiva política, siempre hay una confrontación con los empresarios, se los describió como miserables o como vivos, o Vidal también los tomó, digamos, como enemigos, o sea, nadie se los lleva para sí, siempre quedan los empresarios en la vereda de enfrente, y eso hace que la opinión pública, eso y otros motivos, bueno, pero que ahora vamos rápido, que no puedan, digamos, consolidar o construir confianza en la opinión pública. Esto es lo que sabemos dos, ¿sí? Sabemos uno, las empresas tienen que abrirse. Sabemos dos, cuando se abre, digamos, abrirse les va a costar en un contexto de opinión pública bastante desfavorable. Sigamos, vamos al sabemos tres. Sabemos tres sería, bueno, hay
ciertas reflexiones o conclusiones a las que se están llegando desde las consultoras a nivel global, y que nos dice que post-COVID va a haber un usuario, un consumidor mucho más sensible, que va a demandar información sobre el comportamiento corporativo en mayor detalle y mayor profundidad, ¿no? Este es un estudio de McKinsey que hizo, es cualitativo, a los principales líderes corporativos de Europa, y hay, digamos, dos de las conclusiones es que la experimentación de incertidumbre va a demandar a mayor autenticidad y mayores valores. Y también va a demandar por parte de los usuarios y los consumidores mayor compromiso con temas vinculados al medio ambiente. Entonces, McKinsey dice, bueno, hay una aceleración, ¿sí?, de algo que ya venía, que ya se estaba dando, pero que el COVID-19 va a acelerar, ¿sí? También vemos otras reflexiones en el siguiente slide, de KPMG, de PwC, en donde aparece, digamos, una creciente preocupación por los riesgos no financieros, donde se encuentra la reputación, ¿no? Esto KPMG hace todos los años una encuesta a presidentes de compañías, y el riesgo reputacional aparece, va fluctuando, pero aparece muchas veces en las primeras 5 posiciones como entre los riesgos que más preocupan a los presidentes de compañía. PwC también incluye, digamos, esta preocupación por riesgos no financieros como creciente, y aparece la reputación, digamos, en el puesto número 5, como, digamos, un riesgo con impacto en la operación, ¿sí? Entonces, bueno, seguimos, digamos, con lo que sabemos 3, y el siguiente slide, como contrapartida de todo esto, cada vez aparecen más fondos de inversiones, digamos, que promueven, o líneas de inversiones, líneas de financiamiento que promueven a las empresas con lo que se llama triple impacto, pero con impacto social, impacto económico, impacto de gobierno corporativo, es decir, con respecto a manuales de ética corporativa, con todo lo que tiene que ver con compliance. Y traigo, digamos, como ejemplo esta línea de financiamiento que lanzó hace unos días el Banco Galicia a empresas de tipo B con impacto social y ambiental, ¿sí? Con una serie de objetivos muy interesantes como para leer y ver qué está, digamos, dentro de este contexto que señalábamos antes, que se estaba describiendo, ¿okay? Y también cito, digamos, me parece muy importante, Red Surcos es una empresa que produce insumos para el sector agropecuario, fertilizantes, y me pareció también muy interesante esta apreciación de Félix San Martino, que es el que dirige Asuntos Institucionales, que la demanda, digamos, de la opinión pública, la preocupación de los productores por temas de cuestión ambiental, son drivers en el negocio de todo lo que tiene que ver con los insumos para el sector agropecuario, que no es un insumo que esté lejos, digamos, de crisis reputacionales y controversias. Así que esto me pareció súper importante. Esta empresa, como el esfuerzo en ir construyendo caminos contextualizados de la manera que lo estamos describiendo, ¿no? En este contexto tan vinculado a fortalecer el capital reputacional. Ahora sí, vamos a último, lo que sabemos, el 4, y es que la reputación corporativa es una matriz compleja. Ahí tenemos todas las dimensiones. Esta es una matriz, digamos, pero hay otras, y en todas se contemplan varios drivers, digamos, que impulsan el capital reputacional. En este caso son 7, pero vemos que ahí están representados, digamos, o están, digamos, son producto de gestión de diferentes áreas de las compañías, ¿sí? Es decir, lo que uno haga en público interno puede mover hacia arriba o hacia abajo los niveles reputacionales, lo que las empresas hagan orientados a la innovación, por supuesto, compliance, lo que es ética corporativa, sustentabilidad, qué pasa ahí con las diferentes áreas de las compañías en sus operaciones, con todo lo que tiene que ver con desarrollo. Todo esto constituye un cuestionario bastante largo, ¿no?, y complicado. Involucra a todo el management, es decir, acá vemos que están, digamos, involucrados todo lo que tiene que ver con alguna gestión de la compañía. Y
es, digamos, el tercer elemento que termina de complejizar la situación, es que esto se orienta a diferentes públicos de interés, que son heterogéneos entre sí. No solamente son heterogéneos entre sí, sino hacia adentro de cada uno de los segmentos, ¿sí? La compañía tiene que contarle a todos estos públicos de interés, que por supuesto cada área de la compañía tiene mapeados sus propios públicos, qué hace en términos de reputación, y tiene que construir con cada uno de estos públicos reputación corporativa. Entonces vemos que es un panorama, digamos, un proceso complicado, pero que la mayoría de las empresas están encarando paso a paso y que están trabajando de manera orientada a la reputación, sobre todo las áreas institucionales, de comunicación corporativa y también marketing, ¿sí? Entonces sigamos, ya estoy cerrando. Entonces, lo que me pregunto, ¿no? Esto es, digamos, lo que vengo escribiendo es lo que pasa y, digamos, dándole una perspectiva metodológica que es desde donde yo veo a la reputación y desde donde yo tomo contacto con la reputación, ¿no? Y lo que habría que preguntarse, o habría que responderse, es si la reputación es un intangible, porque si la tenemos tan presente en la operación, la tenemos tan presente en los procesos, y como yo decía al principio, tiene que ser comprendida por las diferentes áreas de la compañía, vemos que en las empresas se sigue gestionando reputación como quizás se gestiona imagen, ¿sí? Y a lo mejor estamos ahí frente a un nuevo paso de la reputación y ver cómo dejar de gestionarlo como imagen y empezar a gestionarlo como una práctica integrada a los procesos. Porque, si vemos en el siguiente slide, las crisis reputacionales surgen de cualquier lado, o sea, no surgen en comunicación institucional, o en asuntos corporativos o en marketing, ¿no? Surgen desde los diferentes áreas, digamos, de los diferentes lugares donde se genera el negocio, donde se desarrolla el negocio, puede ser también en público interno, puede ser en, digamos, en el área financiera, ¿sí? Yo le fui, digamos, ilustrando cada una de las áreas, diferentes temas controversiales y que, digamos, generaron quizás crisis reputacionales para todas estas compañías y que aparecen en diferentes lugares, ¿no? Entonces, yo lo que me animo, digamos, a comentar y a reflexionar es si quizás el concepto de reputación no tendría que dividirse en diferentes subdimensiones hacia adentro antes de definirse como lo definimos para la medición, y que también está definido así para la gestión, porque no es nada más medición, ¿no? Sino que después los resultados de esa medición justamente son un insumo para la gestión. Pero quizás lo que habría que pensar de manera diferente es cómo conciliar capital reputacional y sí asignar, digamos, una financiación muy, muy relevante a asuntos corporativos o institucionales, cómo gestionar el riesgo. Y ahí yo digo, bueno, involucrar a las áreas, a las diferentes áreas, a que se acerquen al concepto de reputación y puedan ver el impacto que puede tener cualquier falla en uno de sus procesos en la reputación de la compañía, y de ahí, a partir de ahí, generar todo un desencadenamiento, ¿no?, de crisis, que hasta como dice KPMG en su descripción de lo que es la cascada de una crisis, puede terminar también en una crisis estratégica, ¿no?, que cuestione el modelo de negocio. Entonces, acercar a las áreas, compartir el concepto de reputación, ver desde cada una de las áreas cómo pueden administrar el riesgo para disminuirlo, tenerlo como concepto de riesgo y sumarlo a sus otros riesgos, y después lo que es enfrentar una crisis, ¿no? Entonces, bueno, acá dejo yo mi presentación y un poco quería arrancar desde cómo se está trabajando y ver un poquito cómo quizás se debería continuar trabajando a la luz de todos los pronósticos de los analistas vinculados a la importancia que va a adquirir la reputación como intangible en el valor de las empresas. Bárbaro, muchas gracias Cecilia por tu exposición. Les recuerdo a quienes nos acompañan que en el canal de preguntas y respuestas nos pueden ir acercando sus observaciones, sus comentarios y, por qué no, preguntas para poder finalizar la exposición de Aldo, a quien les voy a presentar en minutos.
podamos recuperar esas preguntas y acceder a un debate, a un intercambio de miradas, que es el objetivo del encuentro. Ahora sí, les voy a presentar, y permítanme presentarles a Aldo Leporati. Aldo supervisa las operaciones de Porter Novelli Argentina desde hace 16 años, tiene una amplia experiencia de más de 30 años brindando asesoramiento estratégico en la investigación, planificación, ejecución y en la medición de campañas de reputación y de influencia digital para compañías internacionales. Como experto en crisis de management, entrenó mediante cursos y simulacros de crisis a más de 1000 empresarios y 80 políticos en América Latina. Gestionó, además, más de 100 importantes crisis empresarias, incluyendo casos como Botnia y Lear. Aldo es licenciado en Relaciones Públicas y obtuvo un MBA. También se graduó como Marketing Digital en Digital House. Es profesor en la Universidad de San Andrés y, por supuesto, en la UCEMA. Es miembro del Consejo Profesional de Relaciones Públicas y del Consejo Académico de la Carrera de Relaciones Públicas en la Universidad UADE. Aldo, muchas gracias por tu participación. El espacio es tuyo. Ahí está. Disculpen, está muy bien. El que estoy agradecido soy yo por la oportunidad y me parece un momento muy bueno para poder hablar de estas cosas y entender bien que dentro del valor de las acciones de la compañía los intangibles cada vez están pesando más, ¿no? Bueno, y la idea acá es que podamos analizar, reflexionar con claridad qué lecciones nos deja la pandemia, ¿no? Así como incorporar todo lo relacionado a la incertidumbre comunicacional y los riesgos reputacionales al modelo de negocios que tienen las compañías en Argentina y en el mundo. Estos son tiempos de incertidumbre, pero también una gran oportunidad. Piensen que es la primera vez en 30 años que ni las empresas ni el sistema financiero son culpables o son el chivo expiatorio de una crisis en la Argentina económica, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad única que tienen las empresas y sus CEOs de ser parte de la solución. Y acá es también un poco lo que decía Cecilia, y sumo que la gente no quiere que cambie el mundo, sino que quiere que todos nosotros cambiemos, ¿ok? Y cuando digo de todos nosotros cambiemos, incluyo a las empresas y los empresarios. Entonces, en este slide del radar, ¿por qué pongo el radar? Porque ¿cuántos tenían al COVID o cuántos tienen un montón de issues en las compañías en el radar? Hay algunas que las tienen, las trabajan, las preparan, pero muy pocos tienen programas de prevención de crisis a nivel comunicacional que ayudan a la reputación de la compañía. Entonces, si nos preguntamos de esto, ¿qué hubiésemos hecho de manera diferente si hace 200 días sabíamos que esto iba a durar 200 días? Si en octubre o en noviembre alguien nos decía, en marzo, muchachos, se van todos a la casa y no van a poder trabajar por 200 días o más. ¿Ok? ¿No hubiésemos hecho las cosas diferentes? Para eso es todo lo que es el trabajo de Issue and Crisis Management. Es adelantarte eso. Entonces, sin embargo, hoy, como hay pocas empresas que tuvieron esa visión, van aprendiendo muchas veces, aunque vean el riesgo, les cuesta anticipar y planear para enfrentarlo. Y la pandemia ha sorprendido a más de uno y nos mostró lo necesario de tener siempre un plan de control de daños en el plano de la comunicación. No lo tenían en el radar. Entonces, es fácil hoy hablar con el diario del lunes, pero si ya han ocurrido cosas similares o pandemias en el pasado o casos a una empresa como un recall de producto, ¿te puede llegar a pasar de vuelta? Sí, te puede llegar a pasar. Entonces, ¿por qué no debemos estar preparados? Y entonces, la cuarentena nos trajo los mismos síntomas que tienen muchas de las compañías, que una crisis en una compañía, ¿no? Y entonces, en este caso, las empresas se fueron enterando del tema y fueron desarrollando protocolos, siempre, pero corriendo de atrás. Lo mismo que pasa con una crisis. Y una crisis de reputación, ¿no? Y la adaptación fue muy brusca porque el reto, en este caso, ha sido gigantesco. Piensen que hace 200 días nadie se imaginaba lo que íbamos a estar viviendo hoy y las repercusiones en el plano económico que esto tiene. Y entonces, es imposible no pensar, no analizar en la atracción hacia el desastre que tienen las compañías en Argentina. Es como un imán especialmente planteado sobre muchos líderes empresarios, sin importar tamaños, multinacionales, empresas locales,
para dejarse llevar por opciones sin planificación que nos transitan hasta un posible abismo para varias compañías, ¿no? Hay compañías que han tenido casos de crisis y no lo han podido sobrevivir. Bueno, vamos a la próxima. Y acá hay un término que me encanta utilizar, que es el corona washing. ¿Se acuerdan cuando hace unos años había empresas que para parecer, no que eran, para parecer que eran sustentadas, plantaban árboles un día o apagaban las luces de la oficina una hora para decir, bueno, nosotros somos sustentables? Bueno, a esto se llamó greenwashing, ¿ok? Entonces yo hago el paralelismo entre lo que era greenwashing en lo sustentable, en corona washing con toda esta pandemia. Y que era solo una lavada de cara que no era suficiente para los stakeholders que esperaban que las marcas y las empresas se comprometieran con el medio ambiente, ¿no? Un compromiso claro y real que no era lo que sucedía, más allá de lo que prometían, algo tangible. Entonces el corona washing serían todas las noticias feel good and optimistic que muchas compañías cuando arrancaron, piensen en marzo todas las que hablaban de las cosas que iban a hacer y que probablemente hicieron muy poco de todo lo que prometieron. Y entonces, esos esfuerzos, la gente quiere que sea importante y quiere que sea valioso. ¿Cuántas empresas recuerdan ustedes que publicaron con entusiasmo que habían empezado a producir respiradores artificiales? Busquen en Google cuántas hicieron eso y cuántas realmente al menos produjeron uno. Uno, no digo 100, uno. Bueno, entonces esas empresas hicieron corona washing. ¿Cuál es el problema que existe hoy? Es que Dios Google esto te lo da y te demuestra quiénes hicieron corona washing y cuáles realmente trabajaron y dieron algo por la sociedad. Y voy al caso AFA. El caso AFA, para cualquier fanático del fútbol, o que le guste un poco el fútbol, recuerden a mediados de marzo que la AFA quería seguir jugando al fútbol. Y después dijeron que el 1 de abril volvían los torneos. Y el 26 o 27 de marzo, que gracias al 13 de marzo, o en esos días, el gobierno dijo no se juega más al fútbol, y les lavó las culpas a la AFA, el 28 de marzo salieron con una campaña diciendo, bueno, nosotros queremos estar en casa, quédate en casa. Y vos decís, eso es lo más insólito, porque la AFA estuvo pensando en el negocio y cuando el gobierno le dijo, frenen, después se quiso hacer, bueno, piensen en una campaña que arrancaba con Messi, etcétera, etcétera. Entonces, eso es corona washing. El caso AFA es el más burdo de los casos que existen en la Argentina. Uno más. Y acá vamos a las COVID brands. Y acá la gran pregunta es, ¿estas COVID brands podrán convertirse en human brands? ¿Podrán humanizarse? Piensen que lo primero que hicieron las marcas fue separar los logos. Pero después de separar los logos, tienen que hacer algo más que separar los logos. Algunas de estas marcas lo hicieron y otras lo hicieron a medias y otras no lo hicieron. Y entonces, desde el comienzo de la pandemia, estos gestos simbólicos servían para concientizar la necesidad del aislamiento social. Pero hubo compañías que hicieron campañas, pero hubo que hicieron campañas que vinculadas a la pandemia como hacían las mismas campañas cuando era San Valentín, Navidad, Halloween, o sea, era lo mismo, pero esto era distinto. Entonces, hay que pensar en la reputación de las marcas y no solamente en utilizar las mismas feel good and optimistic campañas de marketing como se hacía antes. Y al mismo tiempo, los consumidores no quieren que las marcas usen el tema de moda del momento para aprovechar para meter sus productos en publicidad, ¿ok? Y además, son cada vez más capaces de separar el grano de la paja, y en este terreno, y de identificar mejor a quienes solo hacen las cosas por oportunismo. Entonces, las marcas oportunistas cada vez tienen menos espacio. Vamos a la próxima. Y acá hablo de algo que es el propósito. El propósito es fundamental hoy en día para cuidar la reputación. Las marcas deben acelerar la creación de un propósito definido, las que no lo tienen,
que las proyecte de manera humana, o sea, humanizarlas para generar conexiones significativas con la gente, con los stakeholders, especialmente en momentos de crisis como esto. En estos momentos lo que las marcas tienen que ser son coherentes, y coherentes en su posicionamiento, y eso va a definir el engagement que tienen con respecto a distintos temas. Entonces, pensemos que las marcas tienen que tener un ADN que se corresponda a todo lo que hagan, y va a ser muy fácil para ellas transmitir y comunicar qué es lo que hacen. Entonces, más allá de la propuesta de valor comercial, las marcas también transmiten valores. Y hoy la gente lo que quiere ver, que esos valores de las marcas se acerquen a los valores de cada uno. Entonces, si una compañía tiene convicciones muy claras y podrá tener ahí la valentía de hacer cosas y comunicarlas de un punto de vista que no se empiece a calcular que son especulaciones de las compañías. Entonces, pero eso hay que trabajarlo, hay que tener un propósito. ¿Para qué estoy en esta sociedad y para qué estoy trabajando junto con mis stakeholders y relacionándome? Vamos una más. Entonces, acá aparece el GPS de la reputación. Nosotros teníamos un plan como cualquier compañía, para comunicar, que se hacen en septiembre, octubre, noviembre, a fin de año. Bueno, esos planes duraron en enero, febrero, y en marzo se agarraron, se hicieron un bollito y se tiraron al tacho de basura, porque los planes no servían más para nada. Entonces, te cortaron la ruta y había que recalcular. O sea, había que menos bla bla, menos chamullo y más acciones concretas, ¿no? Entonces, vuelvo al punto de hacer la diferencia entre oportuno y oportunista. Y es el momento de pasar y que evalúen las marcas cómo pasar del relato superficial, de un storytelling común, como venía haciendo hasta ahora, a concretizar el discurso en un story doing. Y eso, ponerlo al servicio de la comunidad con un story giving. O sea, el storytelling, que es lo que yo comento, que es yo lo que digo, eso también hacerlo y concretarlo dando algo a mis stakeholders. Entonces, el storytelling si no es un relato vacío. Entonces, las compañías pueden tener un relato, pero no tiene que ser vacío, porque todo eso es contraproducente. Y hoy se evalúa mucho lo que se comunica y lo que no se comunica. Y entonces, las personas y todos los stakeholders en general exigen hoy un rol más protagónico de las marcas. Menos discurso anacrónico, o sea, la forma que las empresas tenían de comunicar hace años, eso no va más. Quieren realidad, algo que esté al lado de ellos en estos momentos de incertidumbre, ¿no? Vamos. Ahí está. Y entonces en estos momentos de incertidumbre a las marcas se les pide seguridad y cómo minimizan riesgos. Y acá hay dos casos que me parecen realmente muy buenos. O sea, en este caso, por ejemplo, Mercado Libre cambió el logo en esto de no tocarnos, pero hace cosas concretas. Baja comisiones y monitorea los precios, y eso hace que todos los que estén en la plataforma puedan tener un beneficio. Entonces, ahí Mercado Libre se mete con lo tuyo. Y en esto también hay otro ejemplo, que es de Heineken, ¿no? O sea, tenían todos los bares cerrados, en un momento recuerden que estaban completamente cerrados, ni siquiera tenías la posibilidad del takeaway, y ¿qué hacía Heineken, como otras compañías más? Vendían vouchers a futuro, o sea, te estaban dando una mano a vos, comerciante, que le comprás la cerveza Heineken. Entonces, en esos hechos reales, es lo concreto y lo que están pidiendo tus futuros clientes, o sea, tus clientes actuales, pero que van a seguir siendo futuros, pero para eso tienen que sobrevivir. Entonces, acá hay un cambio grande entre lo que era nice to do, ay, qué lindo sería, en un must to do, hagámoslo. O sea, en esto de piripipi y el storytelling solo, hagámoslo concreto. Entonces, eso me parece que hay que ser consciente que las empresas van a ser penalizadas por no hacer, o por hablar y no hacer nada, a través de palabras y relatos vacíos. Entonces,
Las que hagan van a ser beneficiadas a futuro, las que no hagan van a ser penalizadas. Vamos a ver próximo. Y acá hay una frase de la escritora norteamericana Maya Angelou que me parece muy buena y la utilizo siempre en todas las presentaciones. La gente olvidará lo que digas, la gente olvidará lo que hagas, pero nunca olvidará cómo le hiciste sentir. Y entendamos que estamos en tiempo de pandemia, para muchos es comparado con una guerra, y en la guerra la gente perdona, pero no olvida. ¿Okay? Y lo que hagamos ahora va a ser recordado cuando todo esto pase. Para bien o para mal. Entonces, lo que hagas ahora con toda la presión encima te va a definir en los años que vienen. Y eso es algo que va a quedar. O sea, en la Segunda Guerra Mundial definió qué hicieron las compañías por muchos años más. Bueno, en esta pandemia, que no se sabe cuándo termina, si vemos España hoy y el rebrote, y bueno, si hacemos el mismo cálculo, esto va a seguir hasta marzo. ¿Qué están haciendo las empresas hoy? ¿O están esperando que mañana se termine y todo vuelva para atrás? Me parece que se están equivocando, ¿no? Y seguimos una más. Y acá un buen ejemplo de algo que está cambiando. Por ejemplo, esto es un CEO de una compañía. Los CEOs en enero, febrero, vos le decías a un CEO, vos tenés que posicionarte, vos tenés que ser vocero de la compañía, vos tenés que tener un tweet, tu perfil en Twitter, vos tenés que tener tu perfil en LinkedIn, y les puedo asegurar que entre 50 empresarios de una empresa muy grande, como es en este caso Volkswagen, o que seas el CEO, no estoy hablando de una empresa que es la número 500 y el presidente o el CEO puede decir cualquier cosa, no. Acá es una estrategia de un CEO y todo lo que postea el CEO de Volkswagen en Argentina, si ustedes ven para atrás, desde que arrancó la pandemia, trabajamos fuertemente con él y todos los días tiene un posteo. Lo que dice él lo están levantando líderes de opinión, lo están levantando medios, es mucho más importante que una herramienta vieja como un comunicado de prensa. Y esto es mucho más dinámico. Y los seguidores que tiene y los seguidores que día a día va creciendo. Entonces, así es como él hace crecer a la compañía, pero también cómo crece él personalmente y probablemente tenga un ascenso pronto, porque es alguien que a la compañía le está trayendo un montón de beneficios y obviamente que en su sector hay gente grosa como Rataxi, pero quedó relegada el Twitter de Rataxi, ¿ok? Y él es un CEO extranjero en Argentina, pero tiene una potencia mucho más grande, y este es algo nuevo que se está viendo. O sea, el rol de los CEOs para llevar adelante la compañía, obviamente que ellos hacen, no solamente es un storytelling, sino que hicieron un montón de donaciones y están colaborando muchísimo para pasar esto, ¿no? Sigamos. Hay un compromiso real, digamos. Y acá la gran pregunta a futuro es, ¿cómo debiera ser una empresa si naciera hoy? Que hay muchas compañías que están hoy haciendo un FODA nuevamente y reanalizando todo, pero yo hago una segunda pregunta, y hagamos un clic más, es ¿cómo debería ser la comunicación de la empresa si naciera hoy? Y hoy es completamente distinto a que si la empresa hubiese nacido en enero. Entonces la comunicación también cambió. Y eso lo tenemos que tener bien en claro, porque si no lo tenemos bien en claro, va a haber un cortocircuito con todos los stakeholders. Y hay un posicionamiento nuevo. Entonces, en estas circunstancias, como decía bien Cecilia, la gente está con poca paciencia, está esperando que las compañías hagan algo. Entonces, en esto, si nosotros no cambiamos, si no demostramos que realmente estamos haciendo, que no estamos pensando únicamente en el beneficio económico, las compañías ahí van a tener un serio problema. Y para terminar, creo que en esto hay que parar un minuto a la pelota y ver que no solamente que algunas compañías están viendo la punta del iceberg superior y no el iceberg completo, porque todo esto es la reputación, ¿ok? La reputación no es solamente los tangibles, sino también los intangibles, y para esto se necesita un guardián de la reputación, ¿no? Un reputation guardian que cuide tu reputación. Esto es algo que las compañías más avanzadas lo tienen en sus directorios, lo tienen
en el top management, y porque analizaron todo esto, las consecuencias, y dicen, no podemos tomar una decisión a nivel negocio sin tener en cuenta cómo esto repercute en nuestros stakeholders. Entonces, las funciones van cambiando y también, como final, digo, una compañía, si no aprendió que tiene que tener un propósito, si no aprendió que tiene que tener una buena comunicación interna, porque de adentro vienen los cambios, o sea, todo esto de ser para cuidar y tener, no sé, diversidad, todo esto sale de abajo hacia arriba, ¿ok? Pero eso también la compañía lo tiene que poder trabajar. Si las compañías no tienen un buen líder que comunique, si las compañías no tienen a alguien que les cuide la reputación, creo que son 4 pilares, 4 aprendizajes de esta cuarentena que hay que tenerlos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Realmente muy clara tu exposición. Naturalmente estamos teniendo algunas preguntas, estamos en el tiempo cumplido que teníamos previsto para la actividad, pero no obstante vamos a hacerlas, naturalmente, y lo que les pido es una breve respuesta y si les parece la complementariedad respecto del panelista que preopina respecto del punto. Arrancaría con un punto para después darle espacio a la lectura. Cecilia habló de una baja confianza en el relevamiento del empresariado, y permítanme una apreciación personal, del lado opuesto, Aldo menciona como un rol excepcional el CEO de Volkswagen. ¿Qué otras cuestiones ustedes sugieren para dar a conocer las actividades de las empresas que realmente muchas hicieron muchas cosas y muy bien? Ceci, empiezo por vos. ¿Qué propondrías en un plan de comunicación entendiendo que hay una baja reputación en las acciones de las empresas, entendiendo que lo de Aldo plantea una excepción? Sí, mi conclusión es, digamos, a partir de estudios de opinión pública, o sea, yo lo que miro es lo que ve la gente, ¿sí? Digamos, las empresas lo que tienen que hacer en la Argentina es conectarse con la opinión pública, o sea, nunca, por eso yo lo que digo es, no, las cámaras no es un tema de cámaras, es un tema de entidades que estén por encima de las cámaras, que atraviesen a todas las industrias y que hagan el esfuerzo de comunicarse con la gente en sentido amplio, ¿no? Yo hago una pregunta cuando mido esto de confianza, ¿cuál es la contribución que creen que hacen las empresas al país? Y digamos, hay una serie de alternativas, ¿no? Innovación, la calidad de los productos, las exportaciones, etc. Y la media, lo que más sale con el 34% de respuestas es ninguna, ¿sí? La gente, cuando hago focus, la gente, te estoy hablando de la media, ¿no? Opinión pública media, o sea, a nivel socioeconómico sea amplio, a la gente le cuesta muchísimo responder preguntas acerca de las empresas, es decir, qué hacen, quiénes son sus referentes. Los referentes que aparecen en la cabeza de la gente son los que están asociados a un ciclo político y que tienen mucha exposición en medios. Lo que es mi marido trabaja en tal lado y viene la cosa anecdótica. Pero si yo pregunto por sindicatos, pregunto por la iglesia, pregunto por la política, enseguida surgen referentes, por supuesto, y un montón de discurso atrás de cada uno de ellos. Bueno, la gente no tiene discurso construido sobre la empresa como actor social, ¿no? Entonces, por eso digo, esto es una tarea de los empresarios, es algo que tienen pendiente de ellos, me parece que es responsabilidad empezar a contarle a la gente cuál es la función de la empresa, y eso yo estoy hablando de una media nacional. Si vos te vas al norte, directamente hay sociedades completas que no, en donde no hay presencia corporativa, la única presencia es la del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo para poder a partir de ahí que cada una pueda construir reputación, porque si no el techo que tienen para construir reputación es bastante bajo, ¿no? O sea, tienen que perforar con mucho esfuerzo esta media, digamos, ¿no? No sé si entiende lo que digo. Totalmente. Aldo, me permito tomar esto y consultarte y transmitirte una pregunta de Nicolás. ¿Qué incidencia crees que está teniendo hoy las compañías informáticas y redes sociales para formar esta reputación de las empresas?
No sé si ir específicamente a un sector, me gustaría seguir un poco en la línea que veníamos de hablar en general, ¿no? Cecilia estaba hablando en general de este 17%, algunas le dicen 20%, otros 15%, pero yo creo que acá no es culpa del chancho, sino de quien le da de comer. Entonces, si acá los empresarios tienen tan poco reconocimiento, es porque, coincido totalmente con Cecilia, es que no se hace, no cuentan lo que están haciendo. Las compañías están haciendo montones de cosas. Por eso me parece un quiebre lo que está haciendo el CEO de Volkswagen. ¿Okay? Él cuenta completamente todo lo que está pasando dentro de la compañía día por día, qué es lo que están haciendo. Y no solamente anuncio del lanzamiento de un vehículo, ¿okay? Porque hasta ahora las páginas corporativas era el único anuncio. No, con el COVID anunció día por día el tema de las donaciones. Si no, la gente no se entera. Pero ahí tiene un canal directo. A nosotros nos pasaba que los periodistas levantaban las cosas de ahí, no levantaban desde una gacetilla de prensa, ¿okay? Como habitualmente lo hacen las compañías, sino que constantemente y tenían contacto directo y le escribían directo para saber qué eran los que estaban pasando. Entonces, yo creo que esto, y vuelvo a lo primero que dije, es la oportunidad, desde la democracia hasta acá en Argentina, es la primera vez que una crisis económica no se le echa la culpa a los empresarios. Entonces es el momento de salir. Siempre las crisis económicas se le echaba la culpa a los empresarios. Es la primera vez que no hay. Entonces, si vamos con esa idea, es la oportunidad, es el momento de oportunidad, y aprovechalo. Con respecto al tema de las empresas de tecnología, bueno, Argentina tiene un valor muy grande en ese sector, una oportunidad enorme, y me parece que hacia afuera, o sea, un poco sumo a lo de Cecilia, en el microclima de los negocios se sabe, fuera de los negocios no se sabe el potencial que tiene. Entonces, si eso no lo cuentan, no lo comentan y no abren el juego, porque acá el juego también es la oportunidad de trabajo que hay para un montón de jóvenes en el interior. ¿Okay? Entonces, de alguna forma, falta esa empatía con más gente. Entonces, la falta de empatía hace que cuando te quieran subir un impuesto, te quieran, no sé, como pasa con los impuestos o con otras cosas de los empresarios, y a la gente le da lo mismo, porque no saben lo que hay atrás. Entonces, ese más o menos lo mismo, y depende, cuando vos ves los rankings de 17% de conocimiento de lo que hacen las empresas, y ahí entendés el todo, y entendés por qué pasan las cosas que pasan. Perfecto, gracias Aldo. Diana, me gustaría transmitirte una pregunta de Nicolás. En tu percepción, ¿qué tan educada o preparada ves la sociedad para identificar realmente la práctica de washing, este concepto que nos trajo Aldo hoy? ¿Y qué tan formada para castigar estas marcas y naturalmente evidenciar este fraude? ¿Cómo ves la sociedad en esta identificación de estas prácticas buenas o no tan buenas en el hambre que tienen las empresas por formar su reputación? Me parece que el grado de formación es bastante bajo. De la misma manera que la gente no puede darse cuenta de qué tan buena o mala es la calidad del servicio que recibe de internet o de educación para sus hijos, o que si la calle está llena de pozos, tampoco se da mucho cuenta si está pagando más o menos por ir y caminar 3 cuadras al chino en vez del supermercado, y mucho menos del esfuerzo que representa para las empresas estar brindando servicio en todas circunstancias. Agrego algo que dijo Aldo para juntarlo con esta pregunta, que es, la gente, cuando uno habla de empresa, piensan en algo grande, con cientos de empleados, con oficinas, con secretarias. Bueno, y a ver, el señor que está haciendo el reparto de gaseosas al pueblo de 4.000 habitantes, también es un empresario, es dueño de su camión y tiene que estar ocupándose de hacer un montón de cosas. Y ahí no solo no tenemos capacidad de distinguir, sino que encima hacemos una profunda separación. Mi primo puede negrear, puede dar un mal servicio, puede pasarse de vivo, no importa. Los demás tienen que hacer algo muy grande, muy bien hecho. Entonces, no solo no hay capacidad de distinguir, sino que si se distinguiera, habría doble vara.
hace poquito ha tenido mucho revuelo un tuit de una chica jovencita que decía, hey, acabo de exportar, había hecho por lo visto un diseño gráfico y para un cliente del exterior. Y entonces, indignada, porque le pagan al tipo de cambio oficial y con retenciones. Y bueno, tuvo mucha repercusión. Y vos decís, pero a ver, es lo mismo que le pasa a la totalidad de los exportadores argentinos. Grandes, medianos, chicos, del norte y del sur. Y entonces el no haber tenido ese tipo de cosas, porque además es quejarse de algo que eventualmente hace tiempo que ya existe, hace tiempo que es un problema, hace tiempo que todo el mundo está diciendo que no puede continuar, y es no haberlo unido, que en su actividad era lo mismo. Entonces, creo que hay poca capacidad de comprensión del tema, y creo que cuando hay comprensión hay doble estándar, lo cual es un problema que tenemos que trabajar, no podemos permitir. Gracias, Diana. Les propongo, a partir de la pregunta que nos comparten, 2 o 3 ejemplos a cada uno de ustedes, Diana, Aldo y Cecilia. ¿Qué indicadores usar para medir reputación en este new normal? ¿Alguien? ¿Verdad? Diana, Cecilia. Sí. Bueno, algunos indicadores para medir la reputación en este nuevo normal. Sí, los indicadores hay como un consenso, ¿no? Sobre cómo es la matriz, que por supuesto se adapta a cada uno de los negocios y qué sé yo, pero hay como una definición que por suerte es muy parecida para todos porque permite comparaciones, ¿no? Entonces yo lo que creo es que por ahí los indicadores, puede ser que uno incluya cuestiones específicas, pero justamente los indicadores está bueno que sean los mismos para levantar el contexto, porque si vos cambias la matriz, no te das cuenta si la variación se produce por el cambio en los indicadores. De todas maneras, hay otras preguntas, pero me parece que ahí apunta más a lo que Aldo venía diciendo, que digamos, el tema de la coherencia, de ser honestos, de ser empáticos con una situación muy dramática para la gente, qué sé yo. Entonces, quizás lo que puede hacerse es, además de lo que uno siempre hace, incluirse algunos indicadores que levanten justamente esto que él contaba, o esto que a él le parecía importante del tema de los valores en un momento tan especial, ¿no? Aldo, ¿qué propondrías? Yo creo que con respecto vuelvo a enero, febrero, que era otro mundo, ¿ok? Y lo que es ahora. Yo creo que hoy hay que tener muy bien claro en la medición algo que es nuevo, que es esto, la crispación de la gente. O sea, hoy la gente se crispa por cualquier cosa, ¿ok? Le sacás de quicio y ya mañana te hace una manifestación en contra, o te hace un boicot, o te hace lo que sea. Piensen en Estados Unidos lo que está pasando con todas las manifestaciones que hoy hay y manifestaciones violentas. Entonces, cuidado que no haya ahí una mecha que en cualquier momento se pueda prender. O sea, yo creo que hay que medir eso, y eso es también, vos como empresario lo tenés que medir. Entonces, y esto de armar grietas, en cualquier momento se arman grietas. O sea, o es blanco o es negro. Y más en un país como Argentina, que todo es blanco, negro, Boca, River. Entonces, si no sos consciente de eso y no tenés la sensibilidad de eso, podés tener problemas. Y por eso vuelvo al gran punto de la charla de hoy, los intangibles. ¿Ok? Tenés que tener un trabajo sobre los intangibles. Los tangibles ya sabés cuáles son, pero los intangibles te pueden explotar y esa mecha en cualquier momento se prende. Déjame agregar algo, Aldo, a lo que estás diciendo. Los intangibles, la reputación, la credibilidad, todo ese tipo de cosas tienen una enorme importancia, pero todos tenemos espejos en el cual vamos viendo. Pongo un ejemplo. ¿Cuánto hace de la publicidad de, no sé, de los escarpines de Crespi o alguien que decía Alcoyana, Alcoyana? Todavía, para mucha gente eso es una referencia válida. Los que lo vieron, ¿no? Los que son más jóvenes claramente nunca lo vieron. De la misma manera en la política, todo el mundo te habla porque lo que pasó con, depende de qué partido seas, te gusta mucho un señor que estuvo hace 30, 40, 60 años en el gobierno.
Entonces, no solo hay que trabajar en los intangibles, sino hay que ser persistente, porque los efectos duran y duran y duran y duran muchísimo tiempo. Lo bueno y lo malo. Entonces, toda inversión que se haga ahora es una inversión que va a durar, pero muchísimos años. No creer que porque un ratito ya mejoraste o empeoraste, que no tenga solución. Yo creo que en el caso político lo menciono porque lo conocemos todos y porque es el marco en el cual nos tenemos que mover. Las creencias de la gente son muy difíciles de mover. Y cuando es algo malo, más difícil todavía. Así que súper de acuerdo con lo que decís de construir intangibles, llevando tiempo y sabiendo que es un proceso de muy largo aliento. Bárbaro, gracias a los tres. Ato con una última pregunta, es ¿cómo creen que influyen los influencers en esto de reputación? Y entendiendo por influencer aquellos que son contratados, pagos, intermediados por empresas, pero que sabemos, Diana, también que los tienen todos los gobiernos, cualquiera de turno. Entonces, influencer como concepto amplio, ¿cómo creen, o si lo tiene medido Cecilia, si lo tiene estudiado Aldo, que influyen técnicamente en la reputación? Sí, nosotros lo medimos periodistas, medios e influencers por separado, y los influencers tienen la mitad de confianza, digamos, valores positivos de confianza para la gente que los periodistas, ¿sí? Digamos, como para hacer, si el periodista tiene 48, bueno, el influencer en general está en 24, 23% de valores positivos de confianza. Eso, digamos, cuantitativamente, en términos generales. Y después cuando haces quali, el influencer, la gente siente que es una persona que lo único que quiere es tener más view y me gusta y todas esas cosas, esta interacción, porque cobra, digamos, por eso. Entonces es inescrupuloso a la hora de poner titulares o hacer circular noticias falsas y qué sé yo. En general el influencer todavía no se ganó, como, ojo, yo estoy hablando de como transmisor de información, no de entretenimiento ni nada por el estilo, sino simplemente en ese rol. Todavía no se ganó, digamos, un espacio de credibilidad. ¿Aldo? Yo por mi lado, lo que creo que toda esta pandemia tuvo un shock fuerte en los influencers superfluos. ¿Okay? Esos que al primer momento lo único que se le ocurrió es ayudarte a hacer una exquisita o una torta o hacerte, no sé, media hora de gimnasia. Y entonces con eso querían comunicar algo. Y me parece que toda la cuarentena fue el Waterloo de los influencers de ese tipo. ¿Okay? Y ahí vinieron los influencers con algo, como vuelvo a decir, no solamente con storytelling, con o sea, algo que te daban un valor agregado. Y entonces, ¿qué es lo que la gente estaba buscando? Un influencer de temas de salud, alguien que hablara realmente de temas de salud, o de otros temas que estaban necesitados. Y las empresas, busquemos en los números, ¿a quiénes apoyaban? A ese influencer superfluo lo dejaron de apoyar. ¿Okay? Y se tuvo que poner a trabajar en serio, porque si no, no. Piensen todos los que están yendo en los programas de televisión diciendo que ahora no tienen sponsor y todo. Y no, pero en realidad porque la gente se cansó de los influencers superfluos. Quieren a alguien que le dé un valor agregado, que le sirva algo, que le dé herramientas. Entonces, creo que en eso va a haber un cambio fuerte. Y creo que, no sé, vamos a médicos que realmente son serios y hablan, y bueno, o psicólogos que ayudaban a la gente, esos sí son influencers que tuvieron un crecimiento enorme. Diana. Sí, déjame agregar algo, digamos, dejándolo a los influencers del mundo de la farándula o cosas así. Todos trabajamos con gente que son nuestros referentes. Si tenés que hacer una cocina, le llamás capaz que a tu mamá o a la tía gorda que cocina bien, o sea, uno siempre le pregunta al que cree que sabe más, al que cree que puede darte una opinión fundada, digamos, de qué marca de camioneta hay que comprar o quién es un buen mecánico. O sea, naturalmente hacemos eso. Lo que se ha distorsionado es que haya gente a través de los medios de comunicación masiva, de las redes sociales, en donde alguien puede dar opinión de absolutamente todo. Y absolutamente, digamos, esto que decía de la clase de gimnasia y al mismo tiempo estar recomendando, no sé, un maquillaje. Ese tipo de cosas claramente pierden credibilidad. Pero a mí lo que me parece grave
Sí, la verdad que si esa gente pierde credibilidad, capaz que nunca la tuvieron genuinamente, y las empresas les ponían plata creyendo que tenían credibilidad, o sea, estuvieron desperdiciando sus recursos. Lo que es grave es cuando una persona cuyo trabajo y obligación es poder darte una opinión fundada de lo que está ocurriendo, incurre en falta en eso. Ejemplo clarísimo, toda la gente que está trabajando con la pandemia ahora, en donde los datos, puedo decir que no son confiables, o desaparecen, o te los cambian, en donde uno no sabe cuál es el criterio con el que se ha tomado una decisión, en donde alguien le prepara una presentación de PowerPoint al presidente llena de errores, y entonces pobre señor no tiene más remedio que mostrar cosas que son incorrectas. Entonces, ahí hay una degradación de la palabra, del valor de la palabra, y además de eso tenés otro componente, que es usar una palabra que no es la apropiada, que no es la adecuada para definir algo. Los ejemplos fáciles son: vamos a democratizar las finanzas. ¿Qué tiene que ver? Que todos tengamos acceso no es democracia. Vamos a tratar de trabajar intensamente por la educación de nuestros niños, y resulta que los colegios están cerrados. Entonces, utilizar palabras a veces grandilocuentes, a veces no, para no ni siquiera intentar ese objetivo, para ni siquiera estar yendo en esa dirección, porque obviamente uno puede intentar trabajar y que no salga, pero ni siquiera empezarlo, eso hace una degradación. Y lamentablemente genera un escepticismo muy grande en la población, que termina en que no le cree a nadie. Termina en que si no le puedes creer a los principales líderes, que se supone que deberían ser expertos en algunas cosas reconocidas, todo el tipo de cosas va cayendo. Y un último, tercer punto, es que es más fácil y más divertido creer cosas malas que creer o ver las cosas buenas. Hay miles de ejemplos. El mes pasado veía una encuesta sobre la iglesia. Sí, la iglesia se ocupa de los pobres, sí, la iglesia hace esto, lo otro, son pedófilos. A ver, ¿cuántos habrá? Si es que lo hay, pero la gente le van quedando las imágenes más distorsionadas. Y en ese tipo de cosas debe haber muchísimos más ejemplos. Entonces las empresas, el tipo de señor que produce harina o fideos, tiene que estar tratando de que su producto sea bueno, de alta calidad, confiable, pagar todos los impuestos, y tratar de que lo que se pueda decir de bueno perdure en el tiempo, y lo que se pueda decir de malo, tratar de desmitificarlo lo más rápidamente. Es una tarea, bueno, Aldo y Cecilia van a tener mucho trabajo, mucho tiempo con eso. Por cierto, nada sencilla, y con Aldo y Cecilia sería algo más fácil. Bien, pido disculpas por las preguntas no leídas, por los comentarios no compartidos, pero estamos en hora. Les agradezco, Cecilia, te agradezco, Aldo, gracias, Diana. Ha sido un placer compartir este espacio con ustedes, esperamos que del otro lado lo hayan percibido. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por sumarse en esta invitación, al público que nos acompañó hoy, y seguramente nos estaremos viendo pronto. Gracias.